¿Querés tener 100 euros gratis para lo que quieras? En Eneva tenemos un sorteo épico, te dejo el enlace en la descripción o comentario fijado para poder participar de este sorteo único y así conseguir 100 euros para lo que quieran de toda la tienda. Recuerden, enlace en la descripción o en el comentario fijado. Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal, yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En este video vamos a tratar un poco de las noticias de videojuegos, así que te gustan las noticias de videojuegos, bueno, suscríbete a este canal porque vas a tener las mejores noticias de juegos. Recuerden, la semana pasada no les pude traer muchos videos porque estaba de vacaciones, así que espero que sepan entender. Esta semana venimos recargados de noticias y tenemos un montón de noticias de juegos. Tenemos nuevos lanzamientos, tenemos un juego que va a llegar desde el día de lanzamiento a PlayStation Plus Extra o Premium, algunas novedades de Diablo 4 que no le están gustando mucho a la comunidad, novedades de juegos gratuitos como es el Disney Speedstorm. Vamos a hablar también de Project Q, nuevas novedades sobre la consola portátil de PlayStation 5 y sobre la PlayStation 5 Pro que se filtró y llegaría en... se los voy a contar ahora en el video, así que no los voy a spoilear. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con las noticias. Bien, en este video vamos a arrancar al revés de siempre. Vamos a empezar con los juegos gratis ahora y después vamos a hablar de lo que serían las noticias o las filtraciones tanto de PlayStation como de su consola portátil y demás. Vamos a arrancar rápidamente con un juego gratis en Steam, Dungeon of the Endless. Este juego tienen tiempo para canjearlo hasta el 27 de julio. Amplitude Studios y Sega están a punto de lanzar una nueva entrega del videojuego Dungeon of the Endless, su magnífico Rogue League con toques de Tower Defense, pero antes de esto han decidido regalar el juego original en Steam. A partir del 24 de julio hasta el 27 de julio, cualquiera que lo desee reclamar tendrá su copia gratuita en la biblioteca para jugarlo en PC siempre que quiera. Este regalo se puede entender como una estrategia de que vayamos conociendo la saga antes del estreno de Endless Dungeon, una nueva entrega que se lanzará el 19 de octubre, tanto en ordenadores como en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series XS y en la Nintendo Switch. De hecho, hoy se ha presentado un personaje para este nuevo videojuego, Camarada Horus, un remanente, un ser artificial creado para servir a una antigua y misteriosa raza conocida como los Endless. Próximo videojuego gratuito, Disney Speedstorm. La tercera temporada del juego de Disney añadiría a Minnie Mouse en agosto. Gameloft confirma que la tercera temporada se lanzará el 1 de agosto y va a incluir nuevos circuitos y varios corredores: Stitch, Ángel, Lilo, Jumba, Gantu y Minnie Mouse. Disney Speedstorm, el videojuego de carreras y velocidad con licencias de Disney y de Pixar, sigue en acceso anticipado. Recordemos que va a salir oficialmente y gratuitamente para todos el 28 de septiembre y desde el Gameloft lo siguen actualizando con correcciones y nuevos contenidos para enriquecer su propuesta jugable. El MMO de anime Blue Protocol muestra la acción de sus 5 clases en el tráiler que van a ver en pantalla. Bandai Namco Online y Amazon Games han publicado un videojuego del gameplay del juego online para PC, PlayStation 5 y Xbox Series centrado en la jugabilidad de clases. Blue Protocol, el MMO de acción de estética anime anunciado hace más de 4 años, está a la vuelta de la esquina. Amazon Games, la editora de Occidente, ha publicado esta tarde del martes un tráiler con gameplay centrado en la jugabilidad de las 5 clases. Las 5 clases son Guardia Férreo, el Andarín Sagaz, el Hechicero Elemental, el Guerrero Dual y el Devastador Letal. Desconocemos si el estreno occidental de Blue Protocol se incluirá la clase anunciada el mes pasado para la versión japonesa que se lanzó en PC el 14 de junio, con gran éxito, más de 600.000 jugadores durante su primera semana. Esta clase es la de Lancero Agi, una clase muy móvil que usa movimientos acrobáticos y puede dejar marca en sus objetivos. Recordemos que Blue Protocol llegará gratis en 2024 con una beta cerrada en PC este mismo año. En 2023, les recuerdo entonces, habrá una beta cerrada para ordenador, aunque no tiene fecha, se pueden apuntar en su página web oficial. Y ahora pasemos a hablar de Insomniac Games porque trabaja en un tercer juego AAA no anunciado. Erin Eberth de Insomniac Games aseguró el año pasado que estaba trabajando como directora de un nuevo juego AAA. Se especula que podría ser un título multijugador y una nueva IP. Vamos a ver si este juego puede llegar a ser gratuito o no al ser multijugador. Igual dudo que lancen un juego AAA de Insomniac Games gratuito, sea o no multijugador, pero bueno, siempre hay que tener esperanza, nunca hay que perder la fe, y como videojugadores siempre queremos juegos gratuitos de buena calidad. Pero bueno, Insomniac Games es uno de los estudios de desarrollo first party de PlayStation con más proyectos en marcha. La compañía responsable de Ratchet & Clank, una dimensión aparte, estrenará el 20 de octubre Marvel Spider-Man 2, una secuela directa del Marvel Spider-Man
mientras que en estos momentos también trabaja en Marvel's Wolverine, un juego protagonizado por otro personaje de sobra conocido en la casa de la CIA. Sin embargo, recientemente se descubrió que el equipo de Insomniac también está trabajando en un tercer juego con presupuesto de AAA y de momento no ha sido anunciado. Se destaca que Insomniac Games lleva reclutando personal desde 2021 para trabajar en un proyecto multijugador, así que se cree que el juego no anunciado podría centrarse en las experiencias de la compañía. En cuanto al multijugador de Marvel Spider-Man 2, nos va a permitir visitar la casa de Tia May y de otras localizaciones emblemáticas. Recordemos que durante la Comic Con 2023 pudimos ver un nuevo tráiler de el Marvel Spider-Man 2 bastante interesante, el cual están viendo en pantalla obviamente. En este nuevo tráiler hay un buen puñado de novedades sobre el nuevo juego de la araña viviente. Güey, que tiraba araña viviente, ¿viste? Entre estas nuevas informaciones sobre la historia y la jugabilidad, se ha confirmado que la secuela no solo ofrecerá más espacio para que los jugadores puedan balancearse a su gusto, sino que también incluirá nuevas localizaciones emblemáticas de la vida real y del mundo de Marvel, como por ejemplo lo que sería la casa de la tía May, en donde creo que todos vamos a querer visitar. En cuanto a la espectacular presentación de Venom, en los últimos avances también pudimos ver este personaje en acción, y la verdad es que fue increíble. Cuando Venom toma el control se enfrentan a un peligro real de que podrían perderse a sí mismos y a sus seres queridos para siempre. Y ustedes andan con muchas ganas de probar el nuevo Spider-Man 2. Yo creo que viene muy renovado de novedades, de noticias, de poder controlar a cualquiera de los dos personajes principales, de visitar ahora la casa de Tia May y nuevas localizaciones interesantes, así que yo creo que es un buen videojuego y va a estar, si sale bien, si sale muy bien, va a estar nominado a Juego del Año, probablemente. Hablemos ahora de un lanzamiento en PlayStation 4 y PlayStation 5 como novedad, porque Squanch Games ha lanzado sin previo aviso High on Life para PlayStation 4 y PlayStation 5, aunque la existencia del shooter en la consola de Sony era conocida por la información extraída de la PlayStation Store en los últimos días. Su precio es de 60 euros y se ha presentado un nuevo tráiler. High on Life no es el mejor videojuego del mundo, pero es del creador de Rick y Morty, así que un poco te vas a divertir con este videojuego. Es un juego con muchos defectos que no consigue brillar en nada de lo que se propone a nivel jugable, los combates no tardan en aburrir y la exploración es incapaz de ofrecernos buenos incentivos como para resultar satisfactoria, teniendo su mayor virtud en un plataformeo decente y entretenido. A pesar de esto, su decidida apuesta por el humor es capaz de marcar la diferencia y conseguir que pasemos un buen rato si conectamos con el tipo de chistes que nos propone. Y atentos porque siguen los problemas con el Diablo 4, un par de novedades o de actualizaciones hicieron que muchos jugadores no estén contentos con las recompensas del primer pase de batalla. Por ejemplo, muchos de los jugadores están molestos porque al completar el pase de batalla de la temporada de los malignos no otorga suficiente platino para comprar ni un solo objeto cosmético, ni mucho menos para adquirir el pase de batalla de la próxima temporada. Recordemos, este pase tiene una versión premium y una versión gratuita, además de una montura y una decoración para sí misma, un conjunto de armadura para las 5 clases, con transfiguraciones de armas, gestos y lápidas. Además ofrece 666 de platino. El platino, para los que no sepan, es la divisa de pago que te sirve para comprar cosméticos en la tienda de microtransacciones. El usuario desbloquea 10 paquetes de 60 de platino conforme sube de nivel en el pase de batalla premium y un último paquete de 66 de platino en el nivel 84. Pero estos 666 de platino no son suficientes para comprar ni un objeto cosmético y ni el más barato de la tienda de microtransacciones, que cuesta 800 de platino. Tampoco da para comprar el pase de batalla de la siguiente temporada, que cuesta 1000 de platino, y si no hay cambios en el precio de la temporada de los malignos. Aunque no es una práctica generalizada en la industria, sí es bastante común en los juegos como servicio que ofrecen pases de batalla premium. La compleción del mismo permitía obtener la suficiente divisa de pago para comprar el pase de batalla siguiente, como en Fortnite, Battle Royale y en Apex Legends, por citar algunos de los juegos que tienen este sistema de pase de batalla. Además de esto, la primera temporada de Diablo 4 ha estado rodeada de polémica por una actualización de balance que no le ha gustado a los jugadores. Entre otros cambios, reduce la efectividad de algunas construcciones de personajes extremadamente poderosas, con el objetivo de que el avance por el contenido ofrecido sea más lento. Blizzard se ha disculpado, ha prometido que no volverá a aplicar un parche de esta índole y lanzará la actualización 1.1.1 en los próximos días para retomar lo que venía haciendo el juego o para reparar estos cambios que no le gustó mucho a la comunidad. Y atentos porque ya se filtra el logo del Call of Duty Modern Warfare 3, en lo que sería la remasterización o remake.
y Activision bromea sobre esto. Monster Energy, una de las marcas de bebida energética más populares del mercado, filtra por error el nombre y el logo del siguiente título de la saga Call of Duty en una imagen promocional. Tal y como apuntaban los rumores, parece ser que la próxima entrega será la continuación directa del Call of Duty Modern Warfare 2 del 2022, que como no podía ser de otra manera se llamará Call of Duty Modern Warfare 3 del 2023. Van a ver el tweet en pantalla de lo que fue la filtración. La propia cuenta de Call of Duty en Twitter ha confirmado la veracidad de estas imágenes en una publicación posterior que reza lo siguiente: lunes, ¿alguien tiene una bebida energética que le sobre? Ahora bien, cabe señalar que Call of Duty Modern Warfare 3 2023 todavía no fue anunciado de manera oficial por la propia Activision, aunque la compañía reportó la semana pasada que el desarrollo de la entrega anual Premium avanza favorablemente y que debería estrenarse en el cuarto trimestre del año, por lo que el anuncio sería inminente. No sabemos si van a hacer algún tipo de evento o directamente lo van a anunciar en Twitter o en alguna red social de Activision Blizzard, pero se cree que Sledgehammer Games, el estudio responsable de Call of Duty Advanced Warfare y Call of Duty WWII, es la que se encarga del desarrollo del Call of Duty 2023. Los rumores han surgido en estos últimos meses señalando que la entrega principal iba a ser inicialmente un pase de contenido premium, pero al parecer terminó convirtiéndose en la tercera entrega numerada del renacer de la subsaga Modern Warfare. Si tenés Play 4 o Play 5, este videojuego va a salir el día 1 en PlayStation Plus Extra y Premium, y además tendremos demo en Play 4 y Play 5. Sea of Stars, el RPG de los creadores de The Messenger, llegará el 29 de agosto al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium, el mismo día que se lanzará en PC, Switch, Xbox Series XS y Xbox One. Sabotage Studios, los creadores de The Messenger, han anunciado su próximo juego, Sea of Stars. Estará disponible en sus versiones de Play 4 y Play 5 desde el día de lanzamiento el 29 de agosto, en el catálogo de suscripción de Sony, PlayStation Plus Extra y Premium. En la misma fecha se publicará también en PC, en Nintendo Switch y en las Xbox disponibles. El equipo de Quebec también ha aprovechado para estrenar la demo en consolas de Sony. Es la misma prueba que está disponible en PC y en Nintendo Switch. La demostración, aunque tiene elementos que forman parte de la versión final, no incluye ningún destripe argumental o algún spoiler. ¿Qué diferencia tiene este juego respecto a los JRPG de referencia? Bueno, el movimiento y la exploración. En el mismo comunicado de PlayStation Blog, que está en inglés pero que lo traducimos, donde se realizó el anuncio, el diseñador de niveles Philip Dion profundiza cómo el movimiento, la verticalidad y la profundidad de los controles diferencian a Sea of Stars de los juegos de rol de los 90 en los que se inspira, diciendo que quería que la exploración estuviera tan desarrollada como el combate. Así que los entornos diseñados teniendo en cuenta el ritmo de las acciones del jugador, que pasan por caminar, nadar, escalar, saltar, agarrarse a saliente, andar sobre las cuerdas y otras mecánicas todavía por desvelar. Todo esto con un nuevo sistema de movimiento en 8 direcciones. Armored Core 6 enciende los motores de sus mechas con este gameplay de 13 minutos. Bandai Namco ha publicado un gameplay de más de 13 minutos de Armored Core 6 Fires of Rubicon, tal y como prometieron hace unos días. El video, que incluye la narración de los desarrolladores, mezcla secuencias de jugabilidad de varios niveles, mostrando una variedad de combates contra enemigos comunes y contra jefes finales. Armored Core 6 Fires of Rubicon es el primer juego de la saga principal en más de 11 años. Recordemos que Armored Core 5 se publicó en 2012 para Play 3 y Xbox 360. En esta década el estudio de desarrollo From Software han pasado a ser de una de las compañías creadoras del juego de entrar en el mainstream gracias a Dark Souls, Bloodborne y sobre todo a Elden Ring. La evolución de la firma, así como los cambios de su filosofía de diseño, se han aplicado a esta sexta entrega, según nos explicaron en la Summer Game Fest. Recordemos, llega el 25 de agosto a PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series XS. Somerville, la aventura de puzzles disponible en Xbox y en PC, puede llegar a Play 4 y Play 5. Somerville, una curiosa aventura de puzzles desarrollada por Jumpshot, un estudio que cuenta entre sus filas con varios artistas y desarrolladores que han trabajado en Inside, el videojuego, está disponible desde mediados de noviembre del 2022 en Xbox Series XS, Xbox One y en PC, y podría llegar a Play 4 y Play 5. Se ha publicado recientemente un listado de trofeos para Somerville, lo que sugiere que el título se lanzará pronto en las consolas de Sony. Cabe destacar que los responsables del juego no han confirmado su llegada, aunque el listado sería un indicativo de que pronto se compartirán detalles sobre el port. Asimismo, los lanzamientos de este tipo de videojuegos para las nuevas consolas específicas suelen filtrarse a través de la lista de trofeos y de logros. Anunciado oficialmente Skull Island Rise of Kong.
para PlayStation, Xbox, PC y Switch. Después de que Amazon España haya filtrado accidentalmente su existencia, Game Mill Entertainment ha anunciado oficialmente Skull Island Rise of Kong, un nuevo juego protagonizado por el famoso simio gigante. El anuncio del proyecto ha venido acompañado de su información de lanzamiento, confirmando que llega en agosto de este año a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC y Switch. Según la descripción oficial del juego, es una aventura de acción en tercera persona en el que controlamos al mismísimo King Kong en un viaje de venganza para reclamar nuestra posición como rey de la isla Calavera. El protagonista busca acabar con Gao, el villano que le arrebató la vida a sus padres durante su infancia. Para enfrentarse a él, Kong tendrá que abrirse paso a través de hordas de enemigos y jefes finales. Todo esto haciendo uso de sus habilidades especiales y explorando la isla para descubrir misterios. Y atentos porque los creadores de Back 4 Blood están trabajando en una secuela con Unreal Engine 5. Turtle Rock Studios, la desarrolladora responsable de Back 4 Blood, el shooter cooperativo en línea en el que los jugadores pueden acribillar oleadas de zombies en compañía, trabaja en un nuevo proyecto con Unreal Engine 5, ya que se han publicado una serie de ofertas de trabajo en su página web que apunta al desarrollo de un nuevo título de presupuesto AAA y que, según una serie de pistas que podemos leer en las mismas ofertas, todo parece indicar que se trataría de la secuela de Back 4 Blood. Y hablando de nuevos lanzamientos, de rumores y demás, Criterion está trabajando en un Need for Speed de mundo abierto. Esto sigue la línea de videos anteriores de la remasterización o remaster del Need for Speed Most Wanted que todos queremos que llegue. Y una oferta de empleo publicada en LinkedIn y detectada por Insider Gaming desvela que el próximo Need for Speed de Criterion Games, el estudio encargado de la saga de conducción de Electronic Arts, será un mundo abierto. La información llega en medio de rumores sobre el remake de Need for Speed Most Wanted, la querida entrega del 2005. Recordemos que estos rumores proceden de un mensaje en Twitter e Instagram de la actriz del doblaje de Simone Bailey, quien con su voz acompañaba sin nombre del sargento Jonathan Cross en el juego publicado en 2005. La publicación decía: Need for Speed Most Wanted Remake se lanzará en 2024. Da me gusta y comenta si te gustaría ver a Cross y a su acompañante atrapar a los más buscados. El mensaje fue eliminado rápidamente, pero todo el mundo sabe que se puede agarrar este mensaje, sacar una captura de pantalla y publicarlo en todos lados para filtrar esto. Pasemos ahora sí a las cosas de PlayStation 5, a las nuevas filtraciones y novedades. Salen a la luz nuevas imágenes de Project Q, la portátil en la nube para PlayStation 5. PlayStation Project Q, el dispositivo portátil que permite disfrutar del catálogo de videojuegos de Play 5 haciendo uso del Remote Play, fue presentado a finales del pasado mes de mayo y apenas hemos recibido nueva información más allá de que costaría al menos o un poquito menos de $300. Sin embargo, en las últimas horas se han visto fotografías y videos de Project Q que nos han permitido apreciar mejor su diseño y otros detalles. Gracias a estas publicaciones pudimos ver componentes internos de accesorios para PlayStation 5, el tamaño y algunos menús que parecen indicar que utilizaría Android como el sistema operativo de base. Aunque esto último es algo que puede variar y no sabemos muy bien al respecto. Para los que no saben qué es Project Q, es una consola portátil que ejecuta juegos desde la nube, no los ejecuta desde la misma consola, sino que los reproduce desde tu PlayStation 5. O sea, es como una Remote Play, la tenés que conectar mediante una red Wi-Fi para jugar a los juegos de nuestra consola de sobremesa de manera portátil. Es decir, podemos, no sé, si tengo la Play allá y quiero jugar acostado en la cama y no mirar desde la tele, lo puedo jugar con el dispositivo así, desde mi cama y viéndolo en la pantallita del dispositivo, que dentro de todo está interesante y está bueno. Sabemos que cuenta con una pantalla de 8 pulgadas de alta definición, así como con todos los botones y funciones de los DualSense. Lo que no sé muy bien yo como creador de contenido, y ahí estoy mal, es porque nunca tuve una consola de estas tipo portátil. Si yo dejo la Play acá prendida o se puede prender a distancia con este aparato, ¿puedo llevar, conectarme a Wi-Fi en otro lado lejos o tiene que ser el mismo Wi-Fi? Déjenme en los comentarios saber qué opinan sobre el Project Q y necesito saber esto. Tiene una muy buena compra si vos te podés llevar esta consola portátil y por Wi-Fi, aunque sea otro Wi-Fi, no sé, estoy en Japón, quiero jugar un rato a la Play y me llevo eso y se me prende la Play de acá. Si la dejo enchufada, ¿no? Y conectada al Wi-Fi, esta Play también, la Play 5. No sé, díganme en los comentarios, entré en esa duda. Y ahora vamos a hablar de la PlayStation 5 Pro. El nombre clave Trinity llegaría en noviembre del 2024 según un conocido insider. La revisión de PlayStation 5 con un lector de discos extraíble que se mencionó durante las declaraciones de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y la PlayStation 5 Pro son dos de los temas más recurrentes del insider Tom Henderson. En las últimas horas ha dado más detalles del modelo más potente, o sea la Pro, que llegaría en noviembre del 2024. Henderson pone nombre clave al proyecto, Trinity, que continuaría con las denominaciones inspiradas de la película Matrix. PlayStation 4 Pro se llamaba de manera interna Neo,
y PlayStation VR se conocía como Morpheus. Supuestamente ha estado en desarrollo desde principios del 2022 y ya se estarían celebrando algunos eventos de demostración sobre sus capacidades. La mayoría de los estudios recibirán los kits de desarrollos a finales de noviembre del 2023, un año antes del lanzamiento de lo que apunta Sony para esta versión Pro. El insider no puede dar muchos datos técnicos concretos salvo 30 WGP y 18.000 MTS de memoria, con la intención de conseguir un framerate consistente a 4K de resolución. Actualmente la mayoría de los juegos ofrecen un modo de rendimiento a 60 FPS, pero con resolución dinámica o 4K nativos a 30 FPS. También se cita un nuevo modo gráfico de resolución 8K y aceleración de Ray Tracing, para que este efecto sea más común en los juegos. Henderson dice que Trinity sería el último hardware importante que plantea Sony para esta generación de consola de PlayStation 5. Tras el DualSense Edge Controller, la portátil Project Q o el modelo de PlayStation 5 con lector acoplable, la pucha. La próxima vez que se hable de un hardware de PlayStation probablemente será la PlayStation 6, que en estos momentos apunta al 2028 aproximadamente. Además comenta que no tiene información sobre los rumores de PlayStation 5 Slim. La nueva PlayStation 5 con disco extraíble se espera para finales de este año. Se entiende que esta no es una versión Slim, tamaño sensiblemente más reducido, sino que reemplazará los modelos existentes de PlayStation 5 y sería bastante similar el tamaño, pero que tendrá lo que sería el disco extraíble como novedad. Y bueno, calvos y calvas, esto fue todo en el video de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta información súper completa, video súper largo pero lleno de noticias increíbles. Nada, recuerden, dan su apoyo dejando su me gusta, comenten lo que ustedes quieran y si quieren un saludo en el próximo video, si tienen alguna duda de todo esto que nombré en el video, y compartan el video con sus amigos o suscríbanse si son nuevos en el canal. Nos vemos en un próximo video de noticias y perdón por mi voz, estoy medio resfriado, pero bueno, les quería traer igual video. Hasta la próxima, chao.